¿Cómo puede ser que como mujer te alegren las declaraciones de Papa Francisco? Es lo que muchos cuestionan cuando celebramos que con un contundente no, Papa Francisco dijo que las mujeres no pueden ser diaconisas ni ser parte del clero. Little girl growing up Catholic today, will she ever have the opportunity to be a deacon and participate as a clergy member in the church? No. Oficialmente, la única iglesia en el mundo que no tiene clero femenino es la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa, con toda su belleza, ya ha sucumbido, ya tiene diaconisas. Muchos se pusieron tensos al respecto y es muy fácil responder esta pregunta. La iglesia no está para acomodarse a tu criterio, a tu gusto, a tu sexo, sino ser fiel a su fundador, nuestro Señor Jesucristo. Y justamente los pastores están llamados a ser como lo fue Cristo. Además que la iglesia en sí es mujer, es la novia de Cristo. Y no pretendemos que se case con ella misma, sino que muy por el contrario cumpla su rol. Además, con mucha suavidad, Papa Francisco dijo que las mujeres cumplen su rol como mujeres y son un enorme aporte a la iglesia, siendo ella mujer, no siendo ministros. Entre otras declaraciones que causaron furor, también dijo, por ejemplo, estar en contra de los vientres subrogados. Ahora no podemos tapar el sol con un dedo. Algo que ha sido muy cuestionado del papado de Francisco es justamente su ambigüedad y el no dar respuestas contundentes. Sin embargo, bajo la misma premisa es que vemos que no está para ser como nosotros queramos, sino como está llamado a ser. Y vemos que incluso con la periodista que tiene una tendencia un poquito más progresista, él logra conmoverla incluso hasta las lágrimas, porque le dice, en ti veo un interés genuino, veo que te conmueve. Por ejemplo, cuando habla de los vientres subrogados, que hay mujeres para las cuales no existe otra opción. Entonces, si bien dejan claro que está mal, que muchas veces incluso puede ser un negocio, que hay que analizar caso por caso. No significa que es para que esté bien, sino incluso para que tengan alternativas, pero por supuesto sabemos que esto también se puede distorsionar. Algo que sí causó mucho disgusto, esto lo compartió el oficial Tatum, T-A-T-U-M, que es referente del Brexit, de la salida de la población negro, de la izquierda, del Partido Demócrata, que han sido presos, que incluso se habla de políticas de plantación, porque tal como en la era de la esclavitud, han convertido al Estado en su amo y han fragmentado a la familia negra, condenándola a la eterna dependencia. Esto lo elabora muy bien Thomas Sowell sobre el daño en la comunidad negra, sobre todo en los Estados Unidos, por medio de la dependencia estatal. Dicho eso, dice, hermanos católicos, ¿ustedes todavía apoyan este tipo? Más o menos en esas palabras. Muchos contestaron que sí, porque hay una parte en la que la entrevistadora pregunta por los obispos más conservadores. Y ahí es donde Francisco dice que el ser conservador es ser suicida. Y se corta, ¿no? O sea, no permite que elabore la idea, no sabemos qué pasa después. Y obviamente esto se puede distorsionar. Y el ser suicida es, si uno piensa en un kamikaze, en el harakiri, en justamente el estar dispuesto a dar la vida por lo que uno cree, no necesariamente tiene una connotación negativa, aunque no vamos a tapar el sol con un dedo nuevamente, que más bien hay cierta resistencia por parte de Francisco respecto a la tradición, aunque aclara en esa pregunta que una cosa es la tradición y otra cosa son las ideologías, ¿no? Entonces no vamos a decir fue todo fantástico, sino que justamente uno de los problemas que suele tener este papado es la ambigüedad o bien ser muy aperturista hacia muchas doctrinas y no así hacia las vertientes dentro de la misma iglesia que quieren preservar tradiciones eternas. También es importante que, de acuerdo a la doctrina cristiana, el fariseísmo es algo a combatir y que por eso también es que hay esa tensión respecto a qué punto el resguardar la tradición no cae en esa intransigencia que es todo ley y cero amor, recordando que el mandamiento que nos deja nuestro Señor, que se suma a los 10 mandamientos y que nos dice que es la más importante, es el amarnos los unos a los otros, el mandamiento del amor, que no había en esa interpretación tan rígida que vemos en el Antiguo Testamento. Dicho eso, otra de sus declaraciones
polémicas es que cuando se le preguntó respecto a Tierra Santa, él manifestó que todos los días habla por teléfono a las 7 de la tarde con Gaza, puesto que el párroco de Gaza, es decir, quien está a cargo de la única iglesia católica, es argentino y de hecho el gobierno israelí no le ha permitido ingresar las últimas semanas. Y algo que no se ha dicho mucho es que el patriarca de Jerusalén, que es cardenal, está en Gaza en este momento e incluso estuvo en la iglesia de San Porfirio, que se cree es la tercera iglesia más antigua del mundo y es ortodoxa. La población cristiana en Gaza oscila los 1000 personas, es decir, son muy poquitos. La Iglesia Católica anunció que está albergando ahora más o menos 600 personas, es decir, no solo a los fieles, que son muy poquitos, y explicó que la situación humanitaria es devastadora, que cuando al fin llega comida y la gente va en búsqueda de ella, les esperan con disparos. Aunque no lo mencionó, sí lo dijo en su momento al llamar terrorista el accionar del Estado de Israel luego que dispararon francotiradores contra dos fieles de la única iglesia católica que eran madre e hija, una anciana y la otra más de 50 años. Cuando fue a auxiliar a su madre, pusieron fin a su vida. Ellas estaban refugiadas en la iglesia luego que bombardearon sus casas. Dijo Papa Francisco que lo que puede hacer por la paz en Tierra Santa es rezar, sugerir y pedir un alto al fuego. Entonces es muy importante porque justamente ahora hay mucha tensión, ahora que España, por ejemplo, quiere reconocer el Estado de Israel, como el gobierno es socialista, entonces en oposición muchos conservadores, mucha gente derecha dice, entonces nosotros somos pro Israel como oposición sin ver cuál ha sido históricamente la posición de la iglesia, que justamente no reconoció el Estado de Israel hasta que el Estado de Israel reconoció el Estado de Palestina luego de los acuerdos de Oslo en el 93. Más bien históricamente la iglesia siempre apoyó el Estado de Palestina, considerando que los palestinos custodiaron y han custodiado y siguen custodiando los lugares santos de la cristiandad. Además, un dato curioso, el patriarca de Jerusalén, importante estos términos, recordemos que después del cisma del año 1054, la iglesia se divide en Oriente y Occidente y Oriente va a tener sus patriarcas. Entonces, en Oriente también la iglesia católica tiene el patriarca latino. Cuando sucedieron los terribles atentados del 7 de octubre del 2023, el patriarca ofreció entregarse a sí mismo a cambio de la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás. Y esto es importante, que aunque la iglesia se solidariza con lo que sufre el pueblo palestino, tampoco ha sido cómplice del terrorismo y más bien se ha solidarizado con los civiles israelíes, dispuesto incluso a entregar su vida por ellos. Esto es importante, entender esta sana doctrina, esta vocación por el amor. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Y en ese sentido también tiene varios fragmentos. La entrevista en total dura 60 minutos, aunque la versión completa dura 43, pero el programa se llama 60 minutos. Y en ese sentido, la entrevistadora de apellido O'Donnell, o sea, de origen irlandés, sobre los migrantes y quería saber la postura de Papa Francisco, lo cual generaría mucha indignación en la izquierda política porque dijo que hay que evaluar si hay que devolverlos a su casa, ¿no? Entonces, si bien él ha sido de mucha apertura hacia los refugiados, hacia los migrantes, Mateo 25:35, estamos llamados a acoger al forajido, también reconoce que hay casos en los que necesitan ser deportados. Es decir, fiel a como decíamos anteriormente, nunca es muy contundente en sus respuestas, sin embargo, sí ve las particularidades de cada situación. Fueron muchas preguntas al que se le hicieron y en todos más bien tuvo un tono más bien apacible. Y lo mismo respecto a fiducia supplicans, que fue tan polémico que supuestamente la Iglesia Católica reconoce las uniones del mismo sexo. Y le preguntó a esta entrevistadora, esperando y aspirando a que él tenga una doctrina más blanda, más progresista, y le dijo que no, que justamente lo que busca en esta carta es que la iglesia sea para todos. Católico significa universal y que se debe bendecir a todos, pero no a las uniones del mismo sexo. Si bien muchos dirán, pero ¿por qué no habló del pecado? Me pasó cuando yo lo vi, quienes estaban a mi alrededor lo reprochaban,
sí dijo que va en contra de la ley natural y en contra del derecho canónico y que él no puede ir, e incluso hizo la bendición en contra de lo que nos pide nuestro Señor. Entonces, dejar muy en claro que no se puede bendecir una unión de personas del mismo sexo, sin embargo, sí se puede bendecir al individuo que busca a Dios. Aunque no lo dijo, lo aclaro, la Iglesia Católica tiene un santo, Charles Lwanga y sus 20 compañeros, quienes fueron mártires por su fe, puesto que en el África había un rey sodomita y caníbal que no solo abusaba sexualmente, sodomizaba a sus pajes que vendrían a ser los acompañantes del rey, además se los comía. Él es el santo patrono de Courage, una organización que busca sanar la herida de la atracción homosexual para las personas que quieren justamente sanarla, que han sido víctimas de abuso y que incluso se sienten indignos del amor del sexo opuesto porque se sienten manchados, por ejemplo, o personas simplemente que quieren vivir una vida en gracia, en castidad y que acuden a la iglesia para ese fin. Courage se llama, coraje en inglés, y Charles Lwanga, su patrono. Así que no me alargo de más. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Vieron la entrevista? Yo sé que es muy delicado en general hablar del Papa. Dicen, ay, es que tú que le excusas, o ¿por qué no dijiste eso? Yo creo que hay muchos elementos para rescatar, por supuesto también que cuestionar y por supuesto sobre todas las cosas como editan los medios masivos para acomodar a su gusto. Recomiendo ver la entrevista donde sale hablando en español Papa Francisco y la entrevistadora en inglés, así escuchan sus propias palabras y no las distorsiones. Pero sobre todo quiero saber qué opinan ustedes y también qué contenidos quisieran ver más adelante. Bienvenidos a mi canal, soy Mamela Fiallo Flores. Si les gustó lo que vieron, no olviden ir a comentarios y decirme qué más quisieran ver. Recuerden que ustedes eligen los contenidos que salen en este canal. Y por supuesto, si quieren apoyar, a través de Patreon pueden dejar sus donaciones. Recuerden, el enemigo está bien preparado y bien financiado, mientras que a nosotros que nos atrevemos a dar la contrabatalla y que nadamos contracorriente, nos cortan espacios, sobre todo en el plano académico, y en los medios alternativos realmente remamos en dulce de leche. Así que más que bienvenido a cualquier colaboración y su apoyo en este canal y en todos los espacios.